Hola iglesia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerte de vuelta. Ponle pausa a TikTok y deja un poquito el Instagram porque este mensaje se viene buenísimo. ¿Tú cómo estás, Pepo? Bien, Eric, estoy muy bien y muy contento de estar aquí. Y sí, definitivamente ponle pausa a TikTok. Vente para acá. Y la verdad, Eric, es que estoy todavía dándole vueltas al mensaje de la semana pasada. Sí. Y con muy buena expectativa, emocionado de lo que Dios nos va a hablar hoy. Así es, así que ponte muy atento y levántate a alabar. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte. Así es. Y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra removió. Jesús se levantó, junto a Él me soltó. Vamos, iglesia, cantemos juntos. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Iglesia, cantemos juntos y dile: aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Mi alma te adora hasta. Así es, aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora.
pecado borró y tu gracia triunfó. Hola amigos, hola familia, me da mucho gusto poder compartir contigo otra enseñanza de Jesús y sé que hoy va a ser un día especial, va a ser una gran bendición. Y como les dije la semana pasada, pronto reiniciaremos las reuniones presenciales. No dejen de orar por esto, les vamos a ir informando para quien quiera acompañarnos, y las predicaciones por video van a seguir de la misma manera como lo estamos haciendo el día de hoy para quien prefiera vernos por este medio. Pronto les vamos a avisar. Y déjame te digo, yo preparé otro mensaje y platicando con mi esposa, ella me preguntó sobre qué tema iba yo a hablar y le expliqué y me dijo, creo que esto no va a ayudar mucho a la gente. Y yo oro porque Dios me guíe sobre los mensajes que necesitamos, pero también sé que Dios me dio una esposa que es mi ayuda idónea, mi ayuda exacta, y he aprendido a escuchar a mi esposa. Y ella me dijo, sería mejor que hablaras sobre otra cosa, y yo sé que Dios está sobre esto. Cambié el mensaje, y antes de iniciar, yo quisiera preguntarte, ¿no te ha pasado que muchas veces has intentado arreglar algo de una forma y no queda, y lo tratas de arreglar otra vez, y vuelves a intentar y no queda, y vuelves a intentar y no queda, y al final no funciona? Pues hoy Dios nos va a enseñar a hacer las cosas de manera diferente, de la forma como sí funciona. Así es que prepárate, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, y vamos a hablar de un mensaje muy conocido, seguramente lo has escuchado muchas veces, donde Jesús alimenta a la multitud. Yo mismo he leído este mensaje, este pasaje varias veces, lo he enseñado, lo he predicado algunas veces también, pero nunca lo había visto desde este ángulo. Me impactó mucho y sé que Dios nos va a hablar a través de este mensaje. Me acuerdo de algo que me pasó hace algunos años. Unos amigos organizaron una fiesta en mi casa y de repente llegó una bandota. Y como estábamos en un espacio abierto, yo no vi ningún problema, pero empezaron a pasar las horas y yo me puse a pensar, a ver, esta gente viene del Distrito Federal a la ciudad de Cuernavaca, ya es tarde, están en mi casa, no han comido, ¿quién les va a dar de comer? Y los que los invitaron ni en cuenta, pero estaban en mi casa y yo no podía hacerme tonto, y yo me voy a pensar, ¿cómo le voy a hacer? Yo no tenía planeado esto. Y esa situación es parecida a lo que le pasó a los discípulos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Está escrita en varios evangelios también, pero te cuento el contexto. Jesús había planeado un día tranquilo y de repente le cae una bandota. Se pegaron como 5,000. En el asunto eran mucho más que en mi casa, y Jesús aprovechó la oportunidad para darles un mensaje que se alargó un poco, pasaron las horas y lo mismo que yo pensé, lo pensaron los discípulos de Jesús. Esta gente viene de lejos, ya es tarde, seguramente tienen hambre, y empezaron a sentirse presionados. Desde hace algunas semanas iniciamos la serie que tiene como título A Llevarnos Bien, y la idea es que Dios anhela que tú y yo nos llevemos bien con la gente. Dice en Juan 13 que Él nos da un nuevo mandamiento donde nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Así es como debemos de amar a la gente, y esta es la forma que el mundo conocerá que nosotros somos discípulos de Jesús. Y sabes, tal vez tú hayas escuchado los mensajes anteriores de esta serie y a lo mejor estás atorado. Y no puedes avanzar en este punto donde tú sabes que no puedes estar bien con Dios cuando tú estás mal con alguna persona. Y Dios nos dice que debemos de amar a la gente, pero puede ser que tú estés atorado en tu relación con alguna persona. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa,
puede ser algún familiar o tus vecinos o tus amigos o alguien de la iglesia o quien sea. Y sabes que esto está mal y te sientes mal por esto. Y por más que tratas de ignorar el asunto, sabes, Dios te trae a la mente esto y por más que intentas no puedes arreglar el asunto y sabes que no puedes hacerte tonto. Y lo intentas a tu manera y no funciona. Y a lo mejor hoy te encuentras desanimado o desanimada o resignado o resignada. Pero, ¿sabes? Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que no va a quitar el dedo del renglón porque hay demasiado en juego. Y cuando Jesús oró por nosotros en la última cena, le pidió al Padre que fuéramos uno con la gente y así se llama este mensaje, seamos uno, dice en Juan 17, te pido que todos sean uno. Está Jesús orando por ti, por mí, en cuanto a nuestra relación con los demás. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y termina el pasaje diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué este mensaje? ¿Sabes? Porque si tú y yo tomamos la decisión de ser uno con ellos, mucha gente va a ser bendecida, empezando por ti, empezando por ellos y empezando por muchos que van a conocer a Dios por esta decisión. Y en el mensaje de hoy, Dios nos va a enseñar algunos errores que cometieron los discípulos en este pasaje, porque tal vez estemos cometiendo los mismos errores y por eso las cosas no funcionan. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, vamos a pedir a Dios que nos saque de este atorón, que nos ayude a avanzar y que nos enseñe a amar a la gente. Dios, te pedimos que tú hagas esto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos de Jesús, no creas que eran blancas palomitas. ¿Sabes? A ellos también les costó mucho trabajo aprender a amar al prójimo y Dios tuvo que cambiarlos como quiere cambiarnos a ti y a mí. Y cuando ellos vieron tanta gente, algunos de los discípulos se juntaron a opinar sobre la situación sin tomar en cuenta a Jesús. Ese fue el primer error que cometieron. Y una vez que opinaron, decidieron hablar con Jesús, pero no para preguntarle acerca de lo que debían hacer, sino para decirle a Jesús lo que Él debía de hacer. Dice Marcos 6:35, cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. ¿Sabes? Básicamente le dijeron a Jesús, creo, Jesús, que no te estás dando cuenta de la situación. Hemos pensado que es muy tarde. ¿Sabes qué? Te tardaste en el mensaje. Estamos fuera de la ciudad, estamos en una zona de desierto. Son una bandota, son como 5,000. No tienen que comer, ya deben de tener hambre. Y nosotros no podemos darles de comer. No nos alcanzaría, ni trabajando 2 meses nos alcanzaría para esto. Y pareciera que ellos están muy preocupados por la gente, pero no es así. Lo que sí pasa es que ellos se sienten más inteligentes que Jesús y le dicen a Jesús lo que Él debe de hacer. Y esto está chafa, esto es una falta de respeto a Jesús. Y sabes, ellos van con Jesús y le dicen, Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Cómo ves? Ellos son los discípulos de Jesús, los que nos iban a enseñar, iban a ser un ejemplo de cómo viviéramos. Y sabes, a ellos los cambió Jesús y con ellos hizo un trabajo increíble como lo quiere hacer contigo y conmigo. Pero quiero hacerte consciente de algo. No solamente ellos le han faltado al respeto a Jesús, no solamente ellos se han sentido más inteligentes que Jesús. Y no solamente ellos han ignorado a Jesús. Tú y yo lo hemos hecho muchas veces. No una vez, muchas veces. Y tal vez digas, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo he faltado al respeto a Jesús? ¿Cuándo me he sentido más inteligente? ¿Cuándo lo he ignorado? Mira, te pongo un ejemplo nada más. El último problema matrimonial que tuviste.
O el último problema que tuviste con aquella persona con la que no puedes arreglar tu situación. Cuando perdiste la paciencia, cuando te sentiste frustrado, cansado y empezaste a decirle a Jesús, según tú y según yo orando, Señor, cámbiala o cámbialo. ¿Por qué no lo cambias, Dios? ¿Por qué no le quitas su mal carácter? ¿Por qué no ves, Dios, cómo es esta persona? Y hasta nos atrevemos a decirle a Jesús, ¿sabes qué? Deberías de castigarlo. Tú tienes que castigar. Y a veces incluso le pedimos a Jesús, ¿sabes qué? Despídelo, llévatelo. Tú tienes que hacer esto. Y sabes, es que no nada más los discípulos hacen esto, tú y yo lo hemos hecho. Y lo hemos hecho muchas veces. Volviendo al pasaje, si piensas tú que esto se está poniendo duro, lo que sigue es tremendo, amigo. ¿Sabes? Los discípulos habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Ellos habían visto a Jesús convertir el agua en vino, sanar a la gente, llenar botes de peces, expulsar demonios, sanar paralíticos, calmar de tempestades, bueno, hasta resucitar personas. La Biblia hace un pequeño resumen de lo que Jesús hacía en Mateo 4 y nos dice que Él sanaba a todos los que se le acercaban. Él era muy famoso y quien se acercaba a Jesús era sanado. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por todos lados. Y dice que cuanta persona se acercaba, Él lo sanaba. Y sabes, es más, mucha gente se acercaba a Jesús para tocarlo porque sabían que de Él salía poder. Dice Lucas 6, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. ¿Sabes? Y esto lo había hecho Jesús delante de los ojos de los discípulos. Cosas increíbles. ¿Tú crees que si Él había hecho esto, no podía darle de comer a una multitud? Pero nadie, estás oyendo bien, nadie levantó la mano para decir, oigan, en esa reunión que tuvieron, ¿y si le preguntamos a Jesús? ¿Y si le pedimos a Él que haga algo? Ya ven, la otra vez calmó una tempestad, y lo del niño muerto que resucitó, y lo del paralítico que sanó, seguro que Él puede hacer algo. Pero ¿sabes qué, amigo? Nadie dijo esto, ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo, ni nadie. Porque muchas veces, los que hemos visto hacer milagros a Jesús, cuando nos sentimos cansados, frustrados, hartos de la situación, se nos olvida que Él es Dios. Y tú y yo, como los discípulos, hemos visto hacer cosas increíbles a Jesús en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Y sabes, yo quisiera hacerle una pregunta a los discípulos. A ver, si Él es el Todopoderoso, si Él resucita muertos, si hace andar a los paralíticos y calma tormentas, ¿no creen, discípulos, que Él puede darle de comer a esa multitud? ¿Verdad que sí? Y ahora te quiero hacer una pregunta a ti y una pregunta a mí. Si Él es capaz de hacer todo esto, resucita muertos, sana paralíticos, calma tempestades y puede darle de comer a tanta gente, ¿no crees que pueda sanar tu matrimonio? ¿No crees que pueda sanar tu relación con esa persona? ¿No puedes que pueda calmar la tormenta que hay entre tú y esa persona? ¡Claro que puede! Y sabes, los que siguen a Jesús, los que somos sus discípulos, no podemos pedirle a la gente que se vaya. Esto es lo que querían ellos, que se vaya la gente y que se arreglen como puedan. Porque los que seguimos a Jesús, llevamos mucho tiempo viendo a Jesús hacer milagros y tú y yo sabemos de lo que Él es capaz de hacer. Y hasta constantemente le estamos contando a la gente del poder de Jesús. Yo entiendo que muchas veces nos sentimos cansados.
Entiendo que muchas veces vemos las cosas sin esperanza y queremos que las cosas ya se acaben y en el fondo ni siquiera queremos que se arreglen. Me acuerdo, un día llegó una persona y me dijo, ¿qué crees, Juan Francisco? Por más que le pido a Dios que me quite el cigarro, no me lo quita. Y yo le pregunté, oye, ¿y tú quieres que te lo quite? Y ella me dijo, la verdad, no. Y en el fondo, muchas veces ya ni siquiera queremos que la situación se arregle. ¿Sabes? Y te dije al principio del mensaje que a veces cometemos el error de intentar arreglar las cosas a nuestra manera y no funcionan. Y uno de los errores es la tendencia que yo tengo y seguramente muchos de ustedes tienen, es a deshacernos del problema, que se vayan, ¿sabes? Que se vayan, pero es que así no se arreglan los problemas, ¿sabes? Jesús incluso les había dicho en el versículo 37, denles ustedes de comer. Tienen que arreglar el asunto, no pueden lavarse las manos. Jesús involucró a las personas en este asunto, pero la idea de Jesús al decirles que les dieran de comer no era hacerles pasar un rato incómodo, porque ellos sabían que era imposible que les dieran de comer. La idea de Jesús al pedirles esto, que les dieran de comer, era que ellos se lo pidieran a Él, a Jesús, que Jesús lo hiciera. Y no lo hicieron. Otro error que constantemente cometemos, como lo que cometieron los discípulos, es que es muy común que tú y yo no tomemos en cuenta a Jesús. Y la idea de este pasaje es que tú y yo aprendamos de los errores de los discípulos para que tú y yo no los cometamos. Ya vimos uno ignorando a Jesús, tratando de zafarse del problema. Y sabes, cuando tú y yo no tomamos en cuenta a Jesús, cometemos un grave error. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué harías si tu computadora se descompone y tu papá fuera Bill Gates? ¿A quién le pedirías ayuda, amigo? Te pongo otro ejemplo. Y si estuvieras atorado en una tarea de matemáticas y tu padre fuera Albert Einstein, ¿no le pedirías ayuda? Y si tu papá es Dios y tienes un problema, ¿qué vas a hacer? Porque déjame recordarte algunas cosas que Dios es en la Biblia, que Él es capaz de hacer a ti y a mí, que podemos estar atorados en la relación con alguna persona. Y te comparto este versículo, Efesios 3:20. Dice Dios que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios nos dice, tienes un problema grave, ¿sabes? Yo lo puedo arreglar de la manera como nunca te imaginaste y de la mejor manera de la que tú pudieras esperar. Otro versículo, Santiago 1:5, dice que si no sabes qué hacer, dice Dios, yo te enseño. Yo te digo lo que tienes que hacer, cuenta conmigo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Dios te va a decir cómo, dice Dios, es la promesa de Él. Otro versículo, otra promesa de la Biblia, dice Dios, si necesitas algo solamente pídemelo, solo pídelo y te daré como herencia las naciones y toda la tierra como posesión tuya. Imagínate lo que Dios nos está poniendo enfrente. Dice en Jeremías 32 que si tú no puedes, Él sí puede. Yo soy el Señor, dice Dios. ¿Habrá algo demasiado difícil para mí? ¿Cómo ves, amigo? Yo puedo arreglar las cosas, dice Dios. Cuenta conmigo, yo te puedo decir cómo es más. Yo lo hago, solo necesitas pedírmelo porque nada es difícil para mí. Y quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con estas promesas? Promesas que tu Padre te está haciendo. ¿Seguirás haciendo lo que los discípulos hicieron? ¿Seguirás pidiéndole a la gente que se vaya? Y sabes, volviendo al pasaje, cuando llega la multitud, no creas que a Jesús le tomó esto por sorpresa. Jesús sabía lo que iba a hacer. Dice Juan 6:6, dice que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y sabes, hoy Dios nos va a enseñar cómo se resuelven las cosas, cómo es que tú y yo podemos llevarnos bien con los demás, pero no a nuestra manera,
sino de la forma correcta, de la forma como realmente funcionan las cosas. Y la idea es que tú y yo dejemos de hacer las cosas a nuestra manera para hacerla a la manera de Dios, donde sí funciona. Y te cuento algo que me pasó. El día que yo llegué a los pies de Jesús, el día que yo puse mi vida en las manos de Jesús, mi matrimonio era un caos, amigo. Yo me llevaba mal con mi esposa. Y ese día le dije a Dios, si tú puedes, yo quiero que arregles esto. Y aquí estoy, ¿sabes? Casado con la misma mujer después de tantos años, en una relación caótica, donde yo solamente tomé en cuenta a Jesús, se lo pedí y Él lo hizo. Y mira cómo termina la historia. Mira cómo termina el pasaje de la multitud con hambre. Andrés, un discípulo, voltea a ver a un chavo que anda por ahí y trae su lonche, y entonces se lo pone a Jesús y le dice el pasaje, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Andrés le dice a Jesús, oye, nada más tenemos esto, Jesús. Pero ese pequeño desayuno, amigo, en las manos de Jesús alcanzó y sobró. Dice el versículo 11 y 12 que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y alcanzó y sobró. ¿Sabes? Y los que se reunieron para aconsejar a Jesús, cada uno se llevó una cesta llena de ese milagro que Jesús había hecho. Imagínate cómo se sintieron ellos. Dice el versículo 12 y 13, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recojan pues, y llenaron 12 cestas, una para cada uno de los discípulos. Y en ese momento termina el versículo 14 diciendo que la gente se dio cuenta que Él era Dios. Hoy ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que entender que hay cosas que solamente Jesús puede hacer, amigo. Y lo único que Dios está esperando es que tú y yo queramos. Pon tu problema en las manos de Jesús. Pon el asunto en las manos de Jesús. Lo que tengas, lo poquito que tengas, Él puede hacer milagros. Y si pudo alimentar a 5,000 con unas migajas, amigo, imagínate lo que puede hacer con tu problema. Pero también ponte a pensar, si la gente se hubiera ido, no estaríamos hablando de este milagro. Y termino con esto. Te recuerdo que Dios es poderoso y Él puede hacer lo que tú no puedes hacer, amigo. Pon en sus manos tu problema. No cometas el mismo error de los discípulos tratándole de dar órdenes a Jesús. Ve con Jesús, ve primero con Jesús y dile, Dios, aquí está mi problema. No me puedo llevar bien con mi esposa, no me puedo llevar bien con este amigo, no puedo perdonar. ¿Sabes? Esta persona me impacienta, me saca de quicio, pero quiero que arregles el problema. Y Él lo va a hacer. Ponlo en las manos de Jesús. Y quiero animarte. Estás a una oración de distancia de que tu problema se arregle. Y mira, amigo, si no te acuerdas de todo lo anterior del mensaje, quiero que esto se te quede bien grabado. Dice en 1 de Pedro, echa toda tu ansiedad, todos tus problemas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. La solución a lo que tú estás viviendo solamente depende de 2 cosas. Una, que tú quieras, y 2, que tú pongas este asunto en las manos de Jesús. Y estás a una oración de que esto suceda, y sé que vas a salir de este atorón, vas a salir de este bache y vas a darle gracias a Dios por el milagro que Él va a hacer. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta
Eric, me gustó mucho este mensaje. Dios me movió el tapete, me puso a pensar mucho en justamente cuando tengo algún problema, cuando viene alguna situación inesperada a mi vida. Sí. No busco una solución en Dios como primera opción, ¿no? Sí. Siempre corro y busco solucionar las cosas, pero no acudo a Dios inmediatamente. Y ahorita estaba yo pensando en eso, que necesito tener conciencia, ¿no?, de Dios más tiempo para que cuando sucedan este tipo de cosas, corra yo a los brazos de papá inmediatamente. Sí, exacto. Tenemos esa costumbre de querer solucionarlo a nuestra manera, quererlo hacer nosotros mismos, cosas que solamente Jesús puede. Y algo que a mí como que me cayó el 20 mucho es que realmente los discípulos subestimaron el poder de Jesús. Algo que solamente podía hacer Jesús, ellos no lo pusieron en cuenta, no lo tomaron en cuenta. Y eso es como que algo muy característico o algo en lo que fallo yo muy constantemente. Entonces, espero que este mensaje te haya servido a ti, así como me sirvió a mí, así como nos sirvió a nosotros, y que este mensaje haya sido de bendición. Y te pedimos, por favor, que lo compartas y que sigas apoyando a la iglesia como lo has hecho siempre. Ayúdanos con tu aportación. Ahí están las redes sociales, los números en donde tú puedes aportar, y vamos a seguir adelante como iglesia. Y comparte el video para que sea de más bendición para más personas. Iglesia, sigue apoyando.